La columna de Rulo, la. Vamos, Rulito, te escucho. Qué buena figura la que usaba Hugo Arana, ¿eh? El tema del derrame, lo que te sobra, lo que cae al piso. Humillante, dijo. Claro, humillante, la verdad que está muy buena. Yo tengo otra forma de describir el derrame, pero me parece mejor la de Arana, francamente, porque el derrame es como, en esta realidad, es como una copa que se va llenando y cuando empieza a desbordar cae. Ahora, esa copa tiene varias pajitas o sorbetes, que uno es la fuga, otro es la alta concentración, y sí, en la cual nunca se llena, siempre te la toman y se la llevan absorbida antes de que te llegue al derrame, ¿no? Es una figura un poquito más sofisticada que la otra, pero me gusta más la de Hugo Arana, la que traer al chico pobre y esperar que se caiga una amiga al piso para que le toque algo a él, me parece que es más acertada todavía. Ayer hemos escuchado al ministro de Economía exponer largamente en C5N sobre la política económica y claramente hay un punto de partida importante. Esto se produce después de un encuentro que tuvieron durante el fin de semana con el presidente de la Nación y claramente Martín Guzmán sale no solo ratificado en el cargo, sino ratificada una línea de intervención política en la economía que abarca diferentes aspectos de esta política económica. Aquellos en los que el gobierno está convencido de que le está yendo bien, el tema de la recuperación económica y el crecimiento, que es un poco a lo que Dani hacía referencia recién y por eso trajo a colación el tema del derrame. Hace referencia también a los temas que tienen que ver con los compromisos que se asumieron con el Fondo Monetario Internacional, los compromisos sobre todo de resultados macro de la economía, es decir, fundamentalmente emisión monetaria, déficit fiscal, aumento de reservas del Banco Central, los tres aspectos que van a ser la primera medición que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, y después aspectos de política interna, entre los cuales claramente se destaca el tema de la inflación, y en particular la inflación de alimentos. Algunas observaciones que hace Guzmán sobre este tema tienen que ver con la ratificación, subrayo, con la ratificación de las mismas políticas que se han aplicado y la interpretación que hace del tema de la inflación. Cuando hace una interpretación, Guzmán, de que hay cuestiones internas y cuestiones externas que están afectando la inflación, que las externas tienen que ver claramente con los aumentos de materias primas que provocó el conflicto entre la OTAN y Rusia, y en todo caso el tema del desacople, que es todo un tema, hace un rato lo discutíamos, si hay medidas que son eficientes, eficaces para lograr este desacople, cuáles son esas medidas. Pero por el otro lado, cuando habla de presiones internas sobre la inflación, habla fundamentalmente de un problema de expectativas, habla de problema de generar un poder suficiente, con el respaldo suficiente a un gobierno para que pueda actuar, y ahí hizo una mención entre implícita y explícita, que si debilitamos al gobierno, estamos impidiendo que el gobierno pueda actuar en esa materia, y la perspectiva de lograr algún acuerdo, en definitiva, y el punto de que los salarios tienen que seguir ganándole a la inflación. No aparece, y me parece que es el punto más serio de todo esto, no aparece el tema del poder que tienen los sectores más concentrados para fijar precios en el país. Evidentemente, para la mirada de la política económica del gobierno, este tema no es un problema central, ni siquiera entre los principales problemas centrales, porque desde mi punto de vista atraviesa el tema de lo que tiene que ver con la crisis externa, cómo se refleja esa crisis externa en los precios internos, a través de lo que hacen los sectores más concentrados, que son los que exportan e importan, cómo reflejan ellos el tema en la política interna o en la economía interna, en el mercado interno, del tema de esos aumentos internacionales. Si hablamos de mercado interno, estamos hablando de un mercado muy concentrado, donde fundamentalmente en el tema de alimentos tienen un control absoluto sobre la producción y la comercialización sectores muy concentrados.
Y son claramente los sectores que están promoviendo o motorizando la inflación con su actitud. Ahí es donde claramente se renuncia a la posibilidad de pelear contra esos sectores. Se renuncia a confrontar con esos sectores. El ministro dijo que se soluciona la inflación con macroeconomía. Claro, pues primero respalda, se manifiesta que apoya y coincide con todo lo que dijo Roberto Feletti. Que no es con políticas de precios que van a resolver la inflación, sino que son problemas macroeconómicos. Sí, Feletti dijo eso, pero Feletti se refirió a un cambio de política macroeconómica, a un cambio de política que confronte con los sectores que Feletti mismo denunció. Dijo, estos sectores son los que abusaron de su posición dominante con estos precios, y estas son las empresas y con estos productos. Hizo una descripción de lo que pasó en marzo. No solo sacó la fotografía de marzo, sino que contó la historia completa de ese suceso. El recontraaumentazo que aplicaron en marzo. ¿Por qué se produjo? ¿Quién lo produjo? ¿Y cómo fue? Eso es lo que explicó Feletti. Y dijo, esto yo no lo soluciono con política de precios. Puedo atenuar un cachito con la política de canastas, pero no soluciono el problema de la inflación. Esto es materia de política macroeconómica. La respuesta de ayer de Guzmán es, sí, es cierto, con política macroeconómica. ¿Y cuáles son esas políticas macroeconómicas? Y ordenar el tema del gasto fiscal, evitar la emisión, seguir acordando determinados arreglos para que todo el mundo empiece a creer, y bueno, y políticamente ordenarnos y apoyar plenamente a este gobierno, que es la mejor forma de que... Y bajar las expectativas, le puso mucho. Claro, con eso bajamos las expectativas inflacionarias, supuestamente. Bueno, ahí me parece que está el núcleo del problema. Ahí es donde aparece la cuestión de que sí puede haber un acuerdo con lo que dice Feletti en cuanto a que el problema es política macroeconómica, no hay un acuerdo de cuál es esa política macroeconómica. Y ayer, repito, me pareció lo que dije más temprano, ayer se definió claramente, para los que dicen que acá no había política económica, mala noticia, hay política económica, pero es esta. Entonces, digamos, hay una definición de política económica que compromete mucho, y digo ahora, lo estoy diciendo desde mi punto de vista y mi análisis de la cosa, compromete mucho la posibilidad de resolver el tema de la inflación. Porque no se está atacando el origen de la inflación y se sigue dejando en manos del mismo sector dominante que dominen esas políticas y esos acuerdos. Hubo algunas observaciones de parte de Guzmán, y ahora vamos a compartir una parte del audio, de una parte que me pareció importante del discurso, que inclusive hasta, podríamos decir, va en contramano del resto. Digamos, sería la única buena noticia que dio el discurso, pero en realidad no es que va en contramano, sino que ahora lo voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Hay algunas observaciones diciendo que debería haber más integrantes en la mesa de discusión. Dijo, del sector sindical no solo la CGT está, tiene que haber otros integrantes. Pareciera que abre un poco el juego a otros sectores sindicales, que para que la discusión se dé, para ver cuáles son las políticas o el tipo de soluciones para que los salarios le ganen a la inflación. Pero claro, con esta lectura también del salario que ganan a la inflación, él también dice, bueno, hace un año que él viene ganando los salarios a la inflación. ¿Qué salario? Claro, ¿de quién y cuánto? Claro. Entonces ahí es donde empieza, bueno, si vamos a leer así, claro, vamos a tener algún otro problemita, además de que la política no resuelve la cuestión. Entonces, estamos en ese punto, me parece que estamos en un punto muy delicado, y sigue siendo el tema de precios y el tema de la inflación el eje. Tal es la acumulación que se está dando con este fenómeno de rentas de determinado sector, tal es el grado de transferencias a favor de un sector que estamos viviendo en este momento, porque esto sigue sucediendo. Ya no es como la deuda que decís, ¿qué hacemos con la deuda que dejó Macri? Esto está produciendo en este momento, sigue habiendo mucha concentración, que hasta eso sí lo admite el ministro Martín Guzmán, y propone algo como lo siguiente. Escuchemos, y después, si hace falta, creo que va a hacer falta, doy alguna explicación e interpretación de lo que dice Guzmán en este tramo de la entrevista. Hoy hay un problema de un shock regresivo desigualador en el mundo, que es lo que pasa en la guerra en Ucrania. Lo que buscamos
es encontrar un mecanismo para poder redistribuir la renta inesperada, que no es producto de una inversión adicional que se genera hacia los sectores que más desprotegidos han quedado. Si nosotros, y estamos trabajando en ello, logramos el apoyo, esto obviamente va a requerir en su momento el apoyo del Congreso, para poder obtener parte de esa renta, tendremos más capacidad para efectivamente asegurar que la Argentina va en la senda de una distribución del ingreso más equitativa, con más instrumentos para apoyar a los sectores que hoy son prioritarios desde el apoyo que necesitan. A ver si se entiende. Lo que está diciendo primero, dice, hay un shock regresivo distribuidor. ¿A qué se está refiriendo? Hay un aumento de los alimentos producto de lo que está pasando en el mundo. Es decir, un aumento de los alimentos que está provocando una mayor renta, es decir, una renta extraordinaria, una renta inesperada de parte de sectores que producen esos alimentos y lo venden al mercado, y un efecto absolutamente negativo para los sectores más vulnerables, que son los que tienen que pagar más por esos alimentos sin tener ingresos que vayan a la par de ese aumento de alimentos. Le está reconociendo un efecto, por eso habla de un shock distributivo regresivo, es decir, dicho en términos más sencillos, se le están quedando todas algunas grandes empresas y están afectando muchísimo a los sectores consumidores, y cuanto de más bajo en la escala están, peor les está yendo. Lo reconoce. ¿Qué dice que va a hacer? Habla de ver si podemos recuperar, lograr obtener parte de esa renta extraordinaria. Evidentemente está hablando de un impuesto a la renta extraordinaria o una cosa así. No quiso definirla. Cuando Alfredo Zayat, que participó al final sobre la entrevista, le preguntó, quiso preguntarle sobre eso, no lo definió, si esto debe ser un impuesto, pero habló de que en su momento va a necesitar el apoyo del Congreso, con lo cual está diciendo es una ley. Y es una ley para tratar de conseguir fondos que surjan de esta renta extraordinaria que están logrando algunos sectores. ¿Cuáles son estos sectores? Los de alimentación, los que se beneficiaron con los aumentos que vinieron por impacto de la situación externa, el aumento de las materias primas a nivel internacional de los alimentos. Probablemente, no lo definió, dijo, pero lo dejó entender que es eso. Es decir, hay una forma de redistribución a través de un impuesto, con la dificultad que sabemos que tienen este tema en Argentina, aplicarle un impuesto extra a los tipos que más ganan, y que esos tipos después, primero lo garpen, y segundo, que no se lo trasladen a otro, el costo. Sabemos que hay mucha dificultad, y sabemos también de las debilidades que tiene el Estado para lograr que eso llegue al objetivo o al fin que se pretende o se plantea. Digamos corremos con esta desventaja. Y un ministro que lo dice sin tratar de enojarse demasiado con los sectores a los cuales le quiere sacar la plata. Pues aparte lo dice, digamos, no teníamos el audio porque no estaba pegado a eso, pero dijo, esto lo dijo también como respuesta a que no se van a tocar las retenciones, no se van a subir las retenciones, que esto es un compromiso porque es una posición ya asumida por el gobierno, lo explicó así. Dijo que las retenciones no se van a tocar. Entonces, a diferencia de eso, lo que se va a hacer es esto otro. Que no se sabe qué es. Que no se sabe qué es. Es que no se sabe qué es. Se supone que es un impuesto, que se llama la renta extraordinaria, pero no se sabe mucho más que eso, ni cuándo se va a aplicar, ni en qué momento va a entrar esa plata. Porque obviamente un impuesto así no es de recaudación inmediata. ¿Sí? Eso también lo sabemos. Entonces, salvo este aspecto que se debería decir, bueno, esta sí juega a favor de la población, de la mayoría, y en contra de los sectores de altos ingresos, no hubo medidas que te dijeran que van a controlar esto. Por ejemplo, para ser más directo inclusive, no hay medidas que te digan vamos a evitar que sigan los tipos teniendo mayores ingresos, o los sectores de altos ingresos, o los sectores más concentrados. No vamos a hacer nada para evitar que sigan ganando cada vez más plata. No vamos a hacer, no estamos en condiciones o no hay idea de hacer nada que evite que la inflación sea el motor de acumulación de ganancias de estos sectores. Claro, porque no es una renta extraordinaria de una exportación de oro, por ejemplo. Claro. Es alimento, entonces va directo contra la población. Exactamente. Inclusive Alfredo Zayat le pregunta en un momento, dice,
usted lo que me está diciendo es que van a tomar una especie de impuesto, lo que sea, para sacárselo ese sector y distribuirlo entre los sectores más perjudicados. Y ahí lo corrigió. Guzmán dijo, sí, estamos haciendo algo para obtener esa parte una parte de esa renta extraordinaria para hacer políticas. O sea, lo corrigió en el punto de no para distribuirlo de forma, para hacer política que genere beneficio, piripipi. O sea, no va a haber una transferencia directa, va a ser política después. O sea, que después hay que ver cuáles son las políticas y cómo distribuyen esas políticas también, ¿no? Pero bueno, este es el punto. Y la otra, bueno, sí, lo mencionaba más temprano, yo también lo subrayo porque me parece importante. Hubo un par de definiciones fuertes que creo que tienen que ver con el tema de lo que se discutió el fin de semana dentro del equipo económico y el gabinete de Alberto Fernández, que dijo, necesitamos mucho apoyo político y esta política se va a llevar adelante con aquellos que estén convencidos de esta política. ¿No? Cerrando fila con los propios. Está el audio de la pregunta de Sayar, si lo querés. ¿Así? ¿Por el play? A ver. Usted está diciendo que el gobierno está estudiando un proyecto para tratar de intervenir sobre lo que es un efecto riqueza, sobre una renta extraordinaria, para redistribuir esos recursos sobre los sectores más vulnerables. ¿Ese sería como un esquema que están evaluando? Correcto. Parcialmente así. Poder capturar esa renta permite llevar adelante más políticas económicas, porque uno cuenta con otros ingresos. Y en particular poder proteger a los sectores más vulnerables es parte de ello. Digamos, para cerrar, me obliga a repreguntar. Usted seguramente puede decir, todavía no lo puedo decir, pero ¿en qué consiste ese proyecto? Estamos trabajándolo, nosotros trabajamos de una forma que busca ser prolija, pero hoy hay un asunto de lo que se llama ganancias inesperadas, es decir, ganancias que no son fruto de que hubo inversión adicional o más contratación de empleo, sino que es fruto simplemente de un shock que no tiene nada que ver con la acción humana. Eso, si no se hace nada, es regresivo. Estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación, y cuando lo tengamos lo presentaremos. Bueno, está, ¿no? Ganancias inesperadas. Ganancias inesperadas. Es una película. Es una película muy buena con Meryl Streep y Harrison Ford. Claro. ¿No? Me suena. Escúchame. Y Harrison Ford a la búsqueda de rescatar las ganancias inesperadas. Exactamente. El rol es ese. Harrison Ford trabaja en la aduana, claro, ahí en General Pacheco. Hay un personaje que se llama Meryl Streep, en realidad es una comedia romántica. Sí. Hay un personaje que se llama Zaraza. Bueno, está muy bien. Ganancias inesperadas. Vamos a esperarlo entonces. Vamos a ver, vamos a decirlo brutalmente. Vamos a ver si es un nuevo Sarasa de Guzmán, o si en los próximos días, me imagino que esto se va a presentar en los próximos días, ¿no? O es como la guerra contra la inflación, que la presentaron y sigue todo igual. No, suponemos que la va a presentar, dijo. Bueno, bien. ¿Quiere compartir un último? Yo quiero poner el audio número 10, le voy a pedir, por favor. Ahí está, exactamente. Mira cómo estamos, estamos sintonía, muy congeniados. Me estoy preocupando, Rulo. Sí, ¿no? Te estoy preocupando. Está bajando la audiencia. No, claro. Estoy preocupado, hay mucha coincidencia con Rulo. Bien. Guzmán, cuando le preguntaron sobre el proyecto de ley de los senadores del Frente de Todos, esta es la respuesta de Martín. Hay una deuda histórica que tiene la Argentina consigo misma, que es encontrar una solución al problema de la fuga de divisas, que además se ha asentado buena parte de esto en lugares donde se evade impuestos, en guaridas fiscales. Nosotros buscamos que atacar este problema. Sería hacer justicia histórica para la Argentina poder atacar el problema de la evasión impositiva vía las guaridas fiscales. Esto es una protección a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos. Cuando alguien fuga y evade, lo que está haciendo es poniéndole una carga mayor a todos los que pagamos impuestos. Entonces, este es un problema que hay que atacarlo. La filosofía del proyecto de ley que he presentado va en esa dirección.
Después es una cuestión del Congreso juzgar si esos son los instrumentos que hoy considera el Congreso de la Nación fortalecen a Argentina en esa dirección. Nosotros desde el Gobierno Nacional estamos trabajando con los distintos países del mundo para poder tener efectividad con los instrumentos que contamos en atacar este problema de evasión impositiva de los fondos fugados vía el uso de guarida fiscal. Mi interpretación más zaraza que nunca, o sea, es un problema, lo tenemos identificado, es un problema histórico, pero el proyecto es una decisión del Congreso. No, a ver, déjame darte mi interpretación. Bueno, por suerte en esta vamos a discrepar un poquito. Digo, por un lado tenés, cuando habla de guarida fiscal, a mí se me hace que eso es una línea divisoria clara entre economistas, de lo que te hablan de paraíso fiscal y lo que te hablan de guarida fiscal. Eso es una calificación. Eso me parece bueno. Ahí tenés el Guzmán auténtico que yo conocí. Es decir, que define eso como guarida fiscal. Es un lugar de fuga y escondite de plata mala vida. No es, como dicen otros, dice, bueno, me falta confianza, entonces tengo la plata en el exterior, o como decía Aranguren, por ejemplo. No, es guarida fiscal. Sabes que estás delinquiendo y escondes la plata haciendo un pozo y poniendo el cofre con como Alibaba, exactamente, o como los piratas de otras historias. Ahora, después la otra parte es donde aparece la postura del gobierno. El proyecto va en el sentido correcto, digamos, filosóficamente, como dice Guzmán, pero será el Congreso el que opine si esta es una herramienta válida o no. O sea, ahí lo pone en duda, dice, nosotros estamos trabajando con otros países para lograr esto. Cuando dice nosotros estamos trabajando con otros países para lograr ese objetivo, quiere decir lo que se está haciendo en los acuerdos de intercambio de información que se están haciendo en el marco de la OCDE, y son los acuerdos que son respetados y respaldados por el Fondo Monetario Internacional. Una de las posturas que hay con respecto a este tema es que si queremos lograr resultados en serio de este tema, de ir en busca de los fondos fugados, en realidad hay que abrirse de la OCDE y tratar de tener organismos independientes e información independiente, porque a esta altura creo que uno no exagera si hasta duda de la información que te manda la OCDE si primero no está filtrada, porque vaya casualidad, hasta las filtraciones que hay, cuando aparece un Panama Paper, Paradise Paper y demás, aparecen un montón de funcionarios rusos, algunos chinos, y nunca aparece un norteamericano cuando salen pegados al tema de la fuga de guita. Entonces, este tema, digamos, tiene una instancia, también el proyecto de ir por los fondos fugados y no declarados, tiene una instancia también superior, que es el tema de decir, bueno, vamos con nuestras propias herramientas a hacerlo, no con lo que nos dice el Gafi o lo que dice la OCDE, que son los organismos multinacionales que están controlados por los países dominantes. Vamos por la nuestra. Ahora lo que plantea Guzmán, que es la posición del gobierno, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo dentro de estos organismos ya institucionalizados. Ahora lo otro será el Congreso el que opine. Cuando dice será el Congreso el que opine, ahí en el Congreso serán también los diputados oficialistas que responden al gobierno los que opinen, ¿no? Está diciendo eso. Me parece que lo está poniendo en duda el apoyo. Sí, no hace propio el proyecto. No, claro. Lo pone en el Congreso. Exactamente. Si fuera... Lo pone en el Congreso y el Congreso opinará, ni siquiera yo en el Congreso lo voy a apoyar, no sé si nos va a alcanzar los votos. No dice eso. Dice, el Congreso opinará, inclusive los míos opinarán, o los que están de mi mismo lado opinarán. Bien. Querido Rulo, ponete los auriculares, por